Si supieras que vas a morir antes de tiempo? ¿Huirías, te esconderías o te quedarías para destruir a todos los que te traicionaron? Me llamo Visa, hija del general Marcus de la Guardia Imperial. Recuerdo morir, gritando en una habitación en llamas, envenenada por mi propio hermanastro. Pero la muerte no me retuvo. Desperté en mi cuerpo de niña de 10 años, justo un mes antes de que todo se torciera, con todos mis recuerdos intactos y la oportunidad de reescribirlo todo. Mi padre mantuvo en secreto una amante y un hijo ilegítimo durante 6 años. Mi madre acaba de descubrir la verdad. Ella quiere el divorcio. Pero si se divorcia ahora, lo perderemos todo, porque dentro de 30 días mi padre morirá salvando la vida del emperador, y todas las recompensas imperiales irán a parar a sus manos en lugar de a las nuestras. Así que me aseguraré de que conservemos hasta el último centavo y los destruiré por completo, hasta el punto de que rogarán por la muerte. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves. Y si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Que lo disfrutes. El incienso funerario aún ardía en el salón memorial de la abuela cuando oí el grito de mi madre romper el silencio de la finca. Estaba sentada en mi habitación, con el pincel suspendido sobre papel de arroz, cuando el sonido de porcelana hecha añicos resonó desde el patio principal. Debería haber sentido un vuelco en el corazón. Deberían haberme temblado las manos. Pero no lo hicieron, porque ya había oído ese grito antes. Ya había vivido ese mismo instante, en una vida anterior que terminó entre llamas y veneno. Volví a tener 10 años. Mi cuerpo era pequeño, mis manos suaves y sin callos, pero mi mente albergaba recuerdos que se extendían 13 años hacia el futuro. Recuerdos de traición, sufrimiento y una muerte tan dolorosa que aún podía sentir el humo en mis pulmones. Dejé el pincel con absoluta calma y me dirigí al patio, sabiendo ya lo que encontraría. Mi madre, Lady Catherine, la esposa principal del general e hija del ministro de guerra, estaba de pie en el centro del patio de piedra, con sus ropas de luto ondeando a su alrededor. Su cabello, habitualmente recogido con el elaborado peinado propio de su rango, se había soltado parcialmente. En su mano temblorosa, sostenía un colgante de jade que reconocí de inmediato, el regalo de compromiso de mi padre a su amante. Mi padre, el general Marcus, estaba frente a ella, su porte militar era evidente incluso en el momento en que lo descubrieron. A sus 40 años se encontraba en la plenitud de su vida, alto, de hombros anchos, con el rostro curtido de un hombre que había dedicado 20 años a defender las fronteras del norte. Pero sus ojos, que una vez habían mirado a mi madre con algo parecido al cariño, ahora solo reflejaban una fría precisión. Detrás de él estaba una mujer a la que había aprendido a odiar con toda mi alma, Rosalind, la hija del comerciante de seda que de algún modo había llamado la atención de un general. Era hermosa de esa manera delicada y frágil que inspiraba en los hombres un instinto protector. Su vientre estaba ligeramente abultado. Llevaba meses embarazada, según la línea temporal de mi vida anterior, aunque ella decía que 3 para que la concepción pareciera más reciente. Y a su lado, intentando esconderse tras las faldas de su madre pero fracasando estrepitosamente, estaba el niño que un día me torturaría hasta la muerte, Damien, el hijo ilegítimo de mi padre, que ya tenía 6 años. ¿Te atreves a traerla aquí? La voz de mi madre temblaba de furia. ¿Tu madre apenas está fría y ya paseas a tu puta y a su bastardo por nuestras puertas? Cuidado con lo que dices, Catherine. La voz de mi padre era cortante. Rosalind no es una prostituta. Pienso convertirla en mi segunda esposa, y Damien será inscrito en el registro familiar como mi legítimo heredero, mi único heredero, ya que los cielos no han bendecido a la primera esposa con hijos varones. El rostro de mi madre palideció. En nuestra sociedad, el valor de una mujer se medía por su capacidad de dar a luz herederos varones. Mi padre había estado ausente durante 5 de sus 8 años de matrimonio, 3 años en campaña militar y 2 años vigilando la frontera. La acusación de esterilidad no solo era cruel, sino que estaba estratégicamente calculada para socavar su posición. ¿Cómo te atreves? Empezó a decir mi madre, pero yo sabía lo que iba a pasar. Me pediría el divorcio. Mi padre se lo concedería, alegando que no le había dado un heredero y sus celos irracionales. En una semana, Rosalind sería elevada a esposa principal, Damien sería el heredero legítimo y a nosotros nos expulsarían con una miseria.
Luego, 29 días después, mi padre moriría salvando al emperador de un tigre enfurecido durante la cacería imperial. Lo sabía porque en mi vida anterior, tras nuestro divorcio y expulsión, la noticia se extendió por toda la capital como la pólvora. La heroica muerte de un célebre general era la comidilla de todas las casas de té y mercados. El emperador, agradecido y afligido, había colmado de honores a la viuda, un título nobiliario, propiedades, oro, jade y, lo más importante, el reconocimiento de Damien como hijo de noble cuna con patrocinio imperial para su formación militar. Mientras tanto, mi madre y yo vivíamos en una pequeña casa alquilada, sobreviviendo con lo que quedaba de la dote. Cuando Damien cumplió 17 años, nos buscó primero porque su madre quería vengarse de la humillación del rechazo, y luego porque yo le había dado una bofetada durante aquella confrontación final cuando tenía 10 años. Nos destruyeron lentamente durante los siguientes 6 años. Mi madre había sido vendida a un mercader que maltrataba a sus esposas. Me mantuvieron con vida, torturándome por diversión, hasta que Damien finalmente decidió envenenarme a los 23 años e incendiar la casa para borrar las pruebas. Esta vez no. Mamá, grité y mi voz infantil rompió la tensión. Me tambaleé hacia adelante agarrándome el estómago. Mamá, me duele el estómago. Por favor. Me duele muchísimo. El efecto fue inmediato. Mi madre, a pesar de su dignidad aristocrática, siempre se había conmovido ante mis lágrimas. Olvidó su furia al instante y corrió a mi lado. Bisa. ¿Qué te pasa, cariño? Sus manos revolotearon sobre mí, buscando fiebre. Mi estómago. Gimoteé, dejando que las lágrimas brotaran de mis ojos. No eran por el dolor fingido, sino por los recuerdos de su rostro golpeado la última vez que la vi, justo antes de que se la llevaran para venderla. Por favor, llévenme adentro. Dijo mi padre con impaciencia. La niña está bien. Tenemos que resolver este asunto ahora, Catherine. Los ancianos del clan se están reuniendo. Mi hija está enferma. La voz de mi madre sonó como un látigo. Lo que tengas que decir puede esperar hasta que la haya atendido. ¿O es que te has enamorado tanto de la hija de tu comerciante que has olvidado que tienes otro hijo? Me alzó en brazos. A los 10 años, ya era lo suficientemente pequeña como para que me llevaran en brazos, y me dirigí hacia el patio interior, dejando a mi padre furioso y la sonrisa cautelosa de Rosalind desvaneciéndose. Mi madre me llevó a las habitaciones interiores y me depositó suavemente en la cama de madera tallada que había pertenecido a mi abuela. La habitación aún olía a hierbas medicinales e incienso. La muerte de mi abuela por enfermedad, hace 3 días, fue el detonante que sacó a la luz los secretos de mi padre, pues por fin se sintió con la libertad de incorporar a su amante a la familia. Voy a buscar al médico, dijo ella, pero la agarré de la manga. No estoy enferma, mamá. La miré, dejando que viera la absoluta seriedad en el rostro de mi hijo. Necesitaba hablar contigo a solas, lejos de ellos. Lo que tengo que contarte parecerá imposible, pero debes creerme. Frunció el ceño confundida. ¿Bisa qué? No te divorcies de él. Las palabras salieron con fuerza, con urgencia. Sé que quieres. Sé que te ha humillado. Pero si te divorcias ahora, lo perdemos todo. Dentro de 29 días exactos, mi padre morirá. El rostro de mi madre palideció. ¿Qué dices? ¿Cómo pudiste? El 15º día del 7º mes, durante la cacería imperial, un tigre escapará de su jaula. Mi padre apartará al emperador de un empujón y recibirá el golpe mortal. Morirá como un héroe. Le apreté las manos con más fuerza. El emperador otorgará títulos, tierras, oro, todo a la viuda y al heredero del general. Si te divorcias ahora, esa viuda será Rosalind y ese heredero será Damien. Bisa, detente. Mi madre intentó zafarse, pero me aferré con fuerza. Ya he vivido esto antes, mamá. Tengo la mente de una mujer de 23 años atrapada en el cuerpo de esta niña. Lo recuerdo todo. Después de que te divorciaste de él, vivimos en la pobreza. Cuando papá murió como un héroe, Rosalind lo heredó todo. Cuando Damien creció, nos encontró. Nos torturó a ambos durante 6 años. Fuiste vendido a un mercader que te maltrató. Me mantuvieron con vida solo para que Damien pudiera hacerme daño.
Cuando por fin se aburrió, me envenenó e incendió la casa. Mi madre abrió mucho los ojos, horrorizada. No supe si me creía o pensaba que estaba loco. En unos minutos continué, padre enviará a un sirviente a buscarte. Cuando salgas, Rosalind anunciará que está embarazada de nuevo y que necesita entrar en la casa para proteger la legitimidad del niño que espera. Esa es su estrategia. Usará al bebé para presionarte. Es absurdo. ¿Cómo pudiste? Unos golpes en la puerta la interrumpieron. La voz de una criada la llamó a través del biombo. Mi señora, al general solicita su presencia en el vestíbulo. Dice que el asunto debe resolverse hoy. Mi madre me miró fijamente con el rostro lleno de incredulidad y un horror creciente. Cuando anuncie el embarazo, susurré. Sabrás que digo la verdad. Por favor, mamá. Aguanta un mes. Solo un mes. Entonces lo tendremos todo, el dinero, el título, el poder para destruirlos por completo. ¿Acaso no es mejor que huir pobres e impotentes? Durante un largo rato guardó silencio. Luego asintió lentamente. Un mes, susurró. Si te equivocas. No me equivoco. Regresamos al patio principal donde mi padre había reunido no solo a Rosalind y Damián, sino también a 3 ancianos del clan, hombres mayores con gran influencia en los asuntos familiares. Era una demostración de poder. Con testigos presentes, cualquier decisión tomada hoy sería difícil de revertir. Mi padre permanecía en el centro con los brazos cruzados, con la apariencia de un general condecorado. Rosalind se mantenía discretamente a su lado. Inclinó la cabeza en un gesto de falsa modestia. Damián se aferró a sus faldas, mirando alternativamente a los adultos. Catherine, comenzó mi padre con un tono formal para que los mayores lo oyeran. He tomado mi decisión. Rosalind entrará en esta casa como mi segunda esposa. Damián será inscrito en el registro familiar. He esperado por respeto a tus sentimientos y por el fallecimiento de mi madre, pero ya no puedo esperar más. ¿Respeto a mis sentimientos? La voz de mi madre era fría y controlada. Se había recompuesto y ahora interpretaba su papel a la perfección. Mantuviste una amante durante 6 años. Tuviste un hijo en secreto. Les construiste una casa al otro lado de la ciudad con dinero de nuestras cuentas familiares. ¿Y ahora te atreves a hablar de respeto? Los ancianos del clan se removieron incómodos. Esto era más complicado de lo que habían previsto. Hice lo que cualquier hombre haría si su esposa no le diera hijos varones. Mi padre replicó, estuviste ausente 5 de nuestros 8 años de matrimonio. La voz de mi madre se elevó. ¿Cómo se suponía que iba a concebir hijos si dormías en campamentos militares? Basta. Mi padre golpeó con el puño un pilar de madera. La decisión está tomada. Voy a tomar una segunda esposa. La única cuestión es si lo aceptarás con elegancia o si tendré que divorciarme de ti por tu desobediencia. Había llegado el momento. En mi vida anterior mi madre había gritado, pues divórciate de mí, y mi padre había accedido de inmediato. Los ancianos, al ver que el matrimonio era irreparable, se pusieron del lado de mi padre. Esta vez, antes de que mi madre pudiera hablar, corrí hacia él. No. Me arrojé a los pies de mi padre, agarrándolo por las vestiduras. Por favor, no me divorcien de mamá. Por favor. Seré buena, seré obediente, solo no la manden lejos. Dejé que sollozos sinceros sacudieran mi pequeño cuerpo, que lágrimas reales corrieran por mi rostro. Lágrimas de rabia y dolor recordado, pero parecían la súplica desesperada de una niña. Bisa, levántate. Mi padre intentó apartarme, pero me aferré con más fuerza. La joven tiene razón, dijo uno de los ancianos del clan. Su rostro curtido reflejaba preocupación. Un divorcio sería una medida extrema, sobre todo durante el periodo de duelo. Otro anciano coincidió, el periodo de duelo. Sería muy desafortunado realizar un cambio tan importante durante este tiempo. El rostro de Rosalind se tensó imperceptiblemente. Esto no estaba saliendo según lo planeado. Dio un paso al frente, se llevó una mano delicada al vientre y se arrodilló ante mi madre. Mi señora, dijo con voz temblorosa por la emoción contenida. Comprendo su enfado.
No soy más que una plebeya que se atrevió a amar a alguien de una condición superior. Pero les ruego que tengan misericordia, no por mí, sino por los niños inocentes. Estoy embarazada de nuevo. Si este bebé nace fuera del registro familiar, la gente se burlará de él toda su vida. Como madre seguro que lo entiendes. Ahí estaba, tal y como lo había predicho. Los ojos de mi madre se posaron en los míos apenas un instante. Vi el instante en que la convicción se cristalizó en su mirada. Todo lo que le había dicho era cierto. Respiró hondo y se volvió hacia los ancianos del clan, ignorando tanto a mi padre como a Rosalind. Estimados tíos, dijo con voz firme. No soy una mujer irracional. Comprendo la importancia de los herederos y entiendo los deseos de un hombre. Pero la madre de mi esposo falleció hace apenas unos días. Estoy sumida en un profundo duelo. ¿No sería una falta de respeto hacia la difunta traer alegría y celebración a esta casa ahora, registrar a un niño y casar a una segunda esposa en este momento? Los ancianos intercambiaron miradas. Esto fue astuto. No se negaba rotundamente. Apelaba a la piedad filial, el valor más sagrado de nuestra sociedad. La señora tiene razón, dijo lentamente el tío mayor. El periodo de luto dura 100 días. Quizás este asunto debería esperar hasta después de los 100 días. La compostura de Rosalind se resquebraja ligeramente. Pero estoy embarazada. El bebé pronto se notará. ¿Cómo puedo entonces quedarme en su residencia actual hasta que termine el periodo de luto? Preguntó mi madre con frialdad. Si de verdad amas al general, seguramente puedes esperar 3 meses, a menos que tengas segundas intenciones. El rostro de Rosalind enrojeció de ira, pero no pudo replicar sin confirmar la insinuación de mi madre. Mi padre parecía a punto de estallar, pero los ancianos del clan ya asentían en señal de aprobación. La piedad filial lo superaba todo, e insistir ahora lo haría parecer un hijo desobediente. Muy bien, dijo entre dientes. 3 meses. Pero Catherine, no creas que tienes uno. Cuando termine el periodo de luto, entrarán en esta casa quieras o no. Como desees, esposo, dijo mi madre con falsa dulzura. Mientras la multitud se dispersaba, Rosalind pasó junto a mi madre, lo suficientemente cerca como para susurrarle, disfruta de tu victoria mientras dure. Dentro de 3 meses seré la dueña de esta casa y me rendirás pleitesía. Mi madre esbozó una sonrisa gélida y cortante que jamás le había visto. Ya veremos, murmuró. Esa noche mi madre entró en mi habitación después de que los sirvientes se hubieran retirado. Se sentó al borde de mi cama, con el rostro iluminado por una sola vela. Cuéntamelo todo, dijo en voz baja. Todo lo que recuerdas de antes. Se lo conté. No todo. Algunos detalles eran demasiado dolorosos, demasiado horribles para que una madre los escuchara sobre el sufrimiento de su hija. Pero le conté lo suficiente. La pobreza, la caza, la tortura, la muerte. Le conté sobre la crueldad de Damien, sobre cómo Rosalind había sonreído mientras daba órdenes para que me mutilaran, sobre cómo los leales subordinados de mi padre se habían vuelto contra nosotros en cuanto perdimos el poder. Cuando terminé, el rostro de mi madre estaba pálido, pero firme en su determinación. No te tocarán, dijo con fiereza. En esta vida no. Les quitaremos todo y cuando terminemos maldecirán el día en que entraron en nuestras vidas. 29 días, le recordé. Debíamos prepararnos con esmero. Durante las semanas siguientes trabajamos con precisión quirúrgica. Mi madre comenzó discretamente a trasladar los objetos de valor de la casa a su depósito de dote, artículos que le pertenecían legalmente y que una segunda esposa no podía reclamar. También retomó la amistad con damas influyentes de la corte, mujeres a las que había descuidado durante sus años de solitario matrimonio. Mientras tanto, yo me dedicaba a ampliar nuestra red de contactos. El padre de mi madre, mi abuelo ministro de guerra, siempre me había favorecido. Le escribí cartas cuidadosamente redactadas expresándole mi preocupación por los cambios en la casa y mi temor a perder la protección de mi madre. Respondió con indignación y promesas de apoyo, sin conocer la naturaleza exacta de la traición de mi padre, pero dispuesto a defender la posición de su hija. También me hice amiga del administrador principal de la finca, un hombre astuto llamado Feng, quien siempre había sido leal a los intereses de la dote de mi madre.
Compartí con él información cuidadosamente seleccionada, sembrando semillas que más tarde se convertirían en valiosas redes de inteligencia. Mientras tanto me convertí en la hija perfecta y amorosa para mi padre. Le llevaba té, le preguntaba sobre sus estrategias militares y elogiaba su sabiduría. Se sorprendió pero le alegró, y eso hizo que bajara la guardia. «¿Ves?», le dijo a mi madre una noche, «hasta Visa acepta que Damien será su hermano. ¿Por qué no puedes comportarte como un niño?». Mi madre sonrió con indiferencia y no dijo nada. Llegó el 15º día del 7º mes con cielos despejados y una brisa cálida. Un clima perfecto para la cacería imperial. Toda la corte se dirigió a los cotos de caza reales, incluyendo a mi padre en su calidad de general de la Guardia Imperial. Mi madre y yo no asistimos. Era raro que las mujeres lo hicieran. Nos quedamos en la finca supuestamente para seguir llorando a la abuela, pero en realidad para esperar. La noticia llegó al anochecer. Un tigre enfurecido por la incompetencia de sus cuidadores, se había escapado de su jaula justo cuando el emperador pasaba por allí. El general Marcus puso a salvo al emperador y se enfrentó a la bestia él solo. Lo había matado, pero no sin que antes le arañara la garganta con sus garras. El general murió en cuestión de minutos, según se cuenta, sus últimas palabras fueron un elogio a la sabiduría del emperador. El mensajero que trajo la noticia esperaba lágrimas e histeria. En cambio, mi madre lo recibió con total serenidad, le agradeció sus servicios y lo despidió con oro como recompensa. Cuando la puerta se cerró tras él, se volvió hacia mí. «Está hecho», dijo en voz baja. «Ahora empieza el verdadero trabajo», respondí. El dolor del emperador era legendario. Había perdido no solo a un general leal, sino también a un amigo que le había salvado la vida a costa de la suya. El edicto imperial llegó a la mañana siguiente portado por 3 ministros y acompañado de una procesión de sirvientes con regalos. Las recompensas eran asombrosas: 10.000 tales de oro, 3 propiedades incluyendo una villa de verano y 2 explotaciones agrícolas productivas, un título nobiliario para la viuda, Lady Catherine, quien a partir de entonces sería llamada vizcondesa, un puesto garantizado en la Academia Imperial para cualquier heredero varón, y la promesa de concertar futuros matrimonios para sus hijas con familias respetables. Mi madre los recibió con serena tristeza, interpretando a la perfección el papel de viuda devota. Los ministros elogiaron su dignidad y prometieron que el mismísimo emperador asistiría al funeral. Solo después de que se marcharan, un sirviente anunció: «Señora, hay visitas en la puerta trasera». Rosalind y Damien habían llegado. Tenían un aspecto demacrado. La belleza cuidadosamente cultivada de Rosalind se veía empañada por ojeras y el cabello sin lavar. Su vientre de embarazada era ahora más prominente y se movía con dificultad. Damien le apretó la mano, su joven rostro, sombrío y asustado, reflejaba temor. «Déjenlos entrar», dijo mi madre. «Llévenlos al salón principal». Cuando Rosalind entró, se arrodilló de inmediato, haciendo una profunda reverencia. «Mi señora vizcondesa, yo. He oído hablar del general. Vine a presentar mis respetos y a preguntar por los preparativos del funeral. Como madre de su hijo, sin duda debería estar presente». «Puede asistir al funeral», dijo mi madre con frialdad, como doliente. «Atrás con los sirvientes. Vestirás apropiadamente y no hablarás con nadie a menos que te dirijan la palabra». Rosalind levantó la cabeza de golpe. «Pero yo sí. Yo era su amante», dijo mi madre tajantemente. «Nunca fuiste su esposa. El periodo de duelo lo impidió. Y ahora que ha muerto, nunca serás su esposa. No tienes ningún derecho legal en esta familia». «Pero las recompensas». La compostura de Rosalind finalmente se quebró por completo. El emperador otorgó recompensas a la familia del general. «Estoy embarazada de él. Damien es su hijo». «Damien es un bastardo nacido fuera del matrimonio», dije, dando un paso al frente. La voz de mi hijo era fría y clara. «Nunca fue inscrito en el registro familiar. No tiene ningún derecho legal a nada». «Maldita sea». Rosalind se puso de pie, con el rostro desencajado por la furia. Pero mi madre hizo un gesto brusco y 2 guardias surgieron de las sombras. «Las recompensas imperiales son para la viuda del general, o sea, yo, y sus hijos legítimos, o sea, Visa», dijo mi madre.
Ni usted ni su hijo tienen derecho a nada. Sin embargo, no seré implacable. Como mujer que conoció al general, recibirá una compensación, 50 cuarteles de plata. Con eso debería bastar para encontrar alojamiento y mantenerse hasta que nazca el bebé. ¿50 cuentos? 50 cuentos. Gritaba Rosalind. Nos lo prometieron, dijo él. Dijo muchas cosas, estoy segura, respondió mi madre. Desafortunadamente está muerto. Y sus promesas no tienen validez legal. Esta es mi última oferta. ¿La tomas o te vas con las manos vacías? Rosalind la miró con puro odio. En ese instante vi a la mujer que habría orquestado mi tortura, que habría sonreído mientras yo gritaba. Pero ahora era impotente y ambas lo sabíamos. Te arrepentirás, siseó. Recuerda mis palabras. Esto no ha terminado. Oh, pero sí que lo ha hecho, dije en voz baja. Guardias, escóltenlos fuera. Asegúrense de que se lleven sus pertenencias de la casita al otro lado de la ciudad. A partir de mañana, esa propiedad vuelve a ser propiedad de la finca. Mientras se los llevaban a rastras, Damien, que hasta entonces había permanecido en silencio, gritó de repente: «Sois malos. Sois los dos malos. Os odio. Cuando sea mayor yo». «¿Qué harás?», pregunté amablemente. «¿Matarnos? ¿Destruirnos? Me gustaría verte intentarlo». La expresión de asombro en su rostro fue deliciosa. Durante las semanas siguientes, mi madre y yo interpretamos nuestros papeles a la perfección. Éramos la viuda afligida y el huérfano, valientes y dignos ante la tragedia. Damas de la nobleza acudieron a presentar sus respetos y se marcharon cautivadas por la elegancia de mi madre. Los funcionarios imperiales elogiaron la lealtad de nuestra familia. Mientras tanto, recabamos información discretamente sobre Rosalind y Damien. Vivían en una pensión barata del barrio mercantil. Rosalind había intentado atribuir la generosidad del general a varios de sus antiguos subordinados, pero mi madre se le adelantó, obsequiándoles generosos regalos en memoria del general y mencionando casualmente que Rosalind había sido solo un entretenimiento pasajero, no un amor serio. Los antiguos subordinados, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, le dieron la espalda a Rosalind de inmediato. Desesperada y embarazada, Rosalind hizo lo único que podía. Ella acudió al magistrado y presentó una demanda, alegando que Damien era hijo del general y que, por lo tanto, le correspondía una parte de la herencia. El caso fue visto por un juez. Mi madre y yo asistimos, vestidas con nuestras mejores galas. ¿Tiene pruebas de esta relación?, preguntó el juez a Rosalind. Sí, estuvimos juntos 6 años. Todo el mundo lo sabe. Todos saben que había una mujer, dijo el juez secamente. Pero era usted. ¿Tiene algún documento? ¿Cartas? ¿Contratos? ¿Algún registro del general reconociendo al muchacho como su hijo? El rostro de Rosalind se ensombreció. Mi padre, tan cuidadoso con su reputación, no había dejado ninguna prueba escrita. El niño se parece a él, suplicó ella. Muchos niños se parecen a muchos adultos, dijo el juez. Eso no prueba nada. ¿Tiene usted algún testigo de la paternidad? Los sirvientes de la casa. ¿La casa que alquilaba el general? Mi madre intervino con naturalidad para ofrecer alojamiento a la hija de un comerciante pobre. Aquí tengo los registros. El general era conocido por su filantropía. Él mantenía a varias familias de forma similar. Esto era mentira, pero una mentira respaldada por documentos que mi madre había falsificado con maestría con la ayuda de Fon, nuestro fiel mayordomo. El juez revisó los papeles, asintió y falló a nuestro favor. Damien no tenía derecho a la herencia del general. Rosalind debía pagar las costas judiciales por presentar una demanda frívola. Salió del juzgado hecha pedazos, y yo no sentí más que satisfacción. Pero no había terminado con ella. Todavía no. Me había robado años de mi vida, me había torturado, había vendido a mi madre. Perder el juicio no fue suficiente. Mamá, dije una noche 3 meses después de la muerte de mi padre. Creo que es hora de que resolvamos el asunto de Rosalind de una vez por todas. Mi madre levantó la vista de su bordado. Desde que se convirtió en vizcondesa había cambiado.
Aún conservaba la dulzura que la caracterizaba cuando me miraba, pero ahora había una mirada firme bajo esa ternura. ¿Qué tenías en mente? Está desesperada, dije. Embarazada, sin dinero, sin perspectivas. La gente desesperada comete errores. Le expuse mi plan y mi madre sonrió. Esa sonrisa fría y cortante que había llegado a amar. Empezamos haciendo que siguieran a Damien. El niño sin supervisión mientras su madre trabajaba como costurera para sobrevivir, pasaba los días vagando por las calles con otros niños sin hogar. Estaba enfadado, amargado y buscaba a quién culpar. Perfecto. Gracias a la red de contactos de Feng, conseguí que uno de nuestros agentes de confianza, un joven llamado Félix que aparentaba ser un adolescente, se hiciera amigo de Damien. No fue difícil. Félix le compraba dulces, escuchaba sus quejas y poco a poco le fue sembrando ideas. Tu padre fue un gran hombre, decía Félix. No es justo que no tengas su nombre ni su dinero. Lo sé, respondía Damien. Esa mujer malvada y su hija se lo robaron todo. ¿Sabes lo que hacen algunos chicos? Preguntó Félix, inclinándose hacia él con aire conspirador. Cuando les han hecho daño como a ti, van a la capital y le piden directamente al emperador. Cuéntale tu historia. Seguro que te ayuda. A Damien se le iluminarían los ojos. ¿De verdad? ¿Lo crees? Por supuesto. Podría ayudarte a llegar. Conozco las carreteras. Podríamos irnos cuando quieras. Tras 2 semanas más de persuasión, Damien finalmente accedió. Robó la pequeña cantidad de plata que su madre había escondido tal como lo habían planeado, y él y Félix huyeron en busca de justicia imperial. Por supuesto, nunca llegaron a la capital. Félix lo condujo en dirección opuesta, a un pequeño pueblo conocido por sus casas de juego y fumaderos de opio. Allí Félix introdujo a Damien en los juegos de azar y poco a poco, lo volvió adicto tanto al juego como a un opiáceo suave, legal pero que creaba dependencia. En un mes, Damien había gastado todo su dinero y se había endeudado con usureros. Estos usureros, que sin que él lo supiera trabajaban para uno de los socios de Feng, le pagaban generosamente para asegurarse de que sus deudas crecieran hasta hacerse impagables. Félix, haciéndose el amigo preocupado, se ofreció a ayudarlo presentándole a un benefactor adinerado que podría saldar sus deudas a cambio de un pequeño favor. Ese benefactor era yo, aunque Damien lo ignoraba. Llegué en un carruaje cerrado con el rostro oculto tras un velo, acompañado por Feng, quien hacía las veces de mayordomo. Los usureros tenían a Damien acorralado en un callejón y ya lo estaban golpeando. ¡Alto!, dije bajando del carruaje. Se detuvieron de inmediato. Damien, ensangrentado y gimiendo, alzó la vista con desesperada esperanza. Por favor, ayúdame. Haré lo que sea. Te lo pagaré, te lo juro. Sé quién eres, dije en voz baja. Eres el bastardo de Marcus. El que amenazó a mi madre. Su rostro palideció al reconocerme. Tú. No, por favor, lo siento, no quise decir. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te obligamos a salir?, pregunté, agachándome para quedar a su altura. Me aparté el velo para que pudiera ver mi sonrisa. Dijiste que nos arrepentiríamos. Dijiste que no había terminado. Te equivocaste. Por favor, sollozó. Por favor, solo soy un niño, yo no, tienes 12 años, dije. Edad suficiente para saber las consecuencias de las amenazas. Ya tenía edad suficiente para entender que los actos tienen consecuencias. Me puse de pie y me giré hacia los hombres. Hagan lo que hagan para cobrar la deuda, no se detengan. Asegúrate de que entienda lo que les sucede a quienes amenazan a las familias nobles. Cuando termines, déjalo con vida, pero incapaz de causar más problemas. Llévalo al monasterio budista a las afueras de la ciudad. Los monjes de allí lo cuidarán. Volví a subir a mi carruaje, asentí a Feng y partimos mientras las súplicas de Damien resonaban a nuestras espaldas. Cuando Rosaline encontró a su hijo 3 días después en el monasterio, apenas lo reconocía. La paliza había sido brutal. Tenía ambas piernas rotas, la mano derecha destrozada y, en el caos del ataque, se había mordido la lengua presa del terror y el dolor. Los monjes hicieron todo lo posible por curarlo, pero el daño era irreversible.
El trauma había sido tan grave que la mente de Damien se había quebrado parcialmente. No podía caminar, no podía hablar y vivía aterrorizado, estremeciéndose ante cualquier sombra. Rosalind llegó a nuestra finca, irrumpiendo por las puertas como una loca, gritando acusaciones. «Tú hiciste esto. Destruiste a mi hijo. Monstruo. Demonio». Mi madre, ya plenamente instalada en su papel de vizcondesa, la recibió en el salón principal con una audiencia de sirvientes y guardias. «Yo no hice nada», dijo mi madre con calma. «Tu hijo se escapó, se juntó con delincuentes y sufrió las consecuencias. De hecho, me enteré de su situación y envié médicos para que lo ayudaran. Los monjes pueden confirmarlo». Era cierto. Los monjes se habían puesto en contacto con nosotros y mi madre había costeado generosamente la atención médica de Damien, asegurándose de que todo el mundo conociera su labor benéfica. «Mientes. Tú. ¿Tienes pruebas?», preguntó mi madre. «¿Tienes alguna prueba de esa conspiración que te imaginas? ¿O simplemente eres una mujer resentida que intenta sacarle dinero a una familia respetable?» Rosalind se abalanzó sobre mi madre, pero los guardias la detuvieron fácilmente. «Llévenla ante el magistrado», ordenó mi madre. «Ha agredido a una noble. Que afronte las consecuencias». Rosalind fue arrestada, juzgada y sentenciada a 10 latigazos por agresión. Perdió al bebé debido al estrés y la paliza. Cuando la liberaron destrozada y sin hijos, mi madre le hizo una oferta. «No soy cruel», le dijo mi madre al visitar a Rosalind en el hospital de la prisión. «Te he concertado un matrimonio. Un comerciante llamado Harold necesita una tercera concubina. Es lo suficientemente rico como para mantenerte y está dispuesto a acoger también a Damien, siempre que el muchacho no resulte demasiado caro de mantener». Rosalind la miró con ojos vacíos. «¿Por qué haces esto?». «Porque», dijo mi madre en voz baja, «quiero que vivas una vida muy larga, recordando cada día lo que intentaste quitarme y lo que perdiste en su lugar. La muerte sería una misericordia. No mereces misericordia». Harold el comerciante era, como habíamos acordado cuidadosamente a través de la red de Feng, un borracho violento que maltrataba a sus mujeres con frecuencia. Pero tenía suficiente influencia como para que nadie cuestionara su trato hacia una simple concubina. Además tenía una deuda considerable con algunos de los mismos intereses financieros que controlaba Feng, lo que lo impulsó a aceptar este acuerdo con entusiasmo. Rosalind no tuvo opción. Aceptó. Durante los 2 años siguientes, mi madre y yo cultivamos nuestra nueva posición. El emperador, aún agradecido por el sacrificio de mi padre, me concedió una plaza en la Academia Imperial para Señoritas, una prestigiosa escuela que me prepararía para casarme con miembros de familias de alto rango. Allí destaqué entablando amistad con hijas de ministros y generales, y forjando una red de contactos que me serviría de por vida. Mientras tanto, vigilábamos a Rosalind y Damien a través de la red de informantes de Feng. Rosalind pasó de mano en mano entre varios hombres. Harold, muy endeudado y desesperado por conseguir dinero, vendió su contrato a un mercader marítimo para pagar a sus acreedores. El mercader la perdió por una deuda de juego con un comerciante fluvial. El comerciante fluvial, al considerarla demasiado vieja y quebrada para ser rentable, la vendió al dueño de un burdel en una provincia lejana. Cada traslado fue cuidadosamente orquestado por los agentes de Feng, asegurándose de que se hundiera aún más en la miseria. Damien permaneció en el monasterio budista, al cuidado de monjes que creían que era víctima de un acto de violencia aleatoria. Estaba vivo, pero jamás volvería a caminar, jamás volvería a hablar, jamás sería más que un cascarón vacío, tal como me había dejado en mi vida anterior, antes de la última misericordia de la muerte. En el 2º aniversario de la muerte de mi padre, mi madre y yo visitamos su tumba. Habíamos erigido un elaborado monumento como correspondía a un héroe que había salvado al emperador. ¿Crees que lo sabe?, preguntó mi madre, mirando la lápida. «Lo que hicimos». «Eso espero», dije. «Espero que esté observando desde el infierno donde quiera que esté, viendo cómo destruyen a su preciada amante y a su hijo bastardo, sabiendo que la hija y esposa a la que despreciaba se quedó con todo». Mi madre sonrió y vertió vino sobre la tumba, no como una ofrenda, sino como un insulto. «Al general Marcus», dijo con sorna, «que su vida después de la muerte sea tan placentera como se merece».
Nos disponíamos a marcharnos, pero un mensajero nos interceptó en las puertas del cementerio. Señora vizcondesa, joven dama, el emperador solicita su presencia en la corte. Desea hablar sobre las perspectivas de compromiso de Lady Visa. Mi madre y yo intercambiamos miradas. Fue algo inesperado, pero no desagradable. Dígale a su majestad que nos sentimos honradas y que asistiremos cuando le sea conveniente, dijo mi madre. Mientras el mensajero se alejaba apresuradamente, miré por última vez la tumba de mi padre. Ganamos, susurré. Ganamos y tú lo perdiste todo. El viento se llevó mis palabras, y en algún lugar de provincias lejanas, una mujer que había soñado con ser esposa de un general fregaba los suelos de un burdel, mientras su hijo, destrozado, miraba al vacío en la celda de un monasterio. La justicia, pensé, no siempre era ruidosa ni rápida. A veces era lenta, metódica y absolutamente devastadora, y sabía mejor que cualquier cosa que hubiera conocido. Me casé con el sobrino del emperador, un matrimonio perfecto concertado por mi madre y el propio emperador. Mi esposo era bondadoso, culto y sobre todo completamente entregado a mí. Tuvimos 2 hijos en 3 años, lo que consolidó mi posición y nos proporcionó los herederos varones que perpetuarían nuestro apellido. Mi madre también se volvió a casar con un respetado erudito que la había amado desde antes de que se casara con mi padre, un hombre llamado Wei Qian, protegido de mi abuelo, quien había esperado pacientemente durante años. Eran verdaderamente felices, vivían en una de las propiedades que el emperador nos había concedido y por fin disfrutaban de la paz y el respeto que ambos merecían. De vez en cuando Feng me informaba sobre Rosalind y Damián. Rosalind finalmente murió a los 39 años, consumida por la enfermedad y el duro trabajo, sin que nadie la llorara ni la nombrara, en una fosa común. Damián la sobrevivió 3 meses antes de sucumbir a una herida infectada, sin haber pronunciado palabra ni dado un paso en todos esos años. Ordené que los enterraran en una fosa común, sin lápida y olvidados. En la tumba de mi padre, mandé colocar una segunda lápida. En ella se lee: aquí yace el general Marcus, fiel servidor del emperador, amado esposo y padre. Su devota esposa e hija honran su memoria. La inscripción era, por supuesto, una completa mentira. Pero las mentiras que hacían justicia a veces resultaban más satisfactorias que la verdad. Me habían dado una segunda oportunidad en la vida, y la había aprovechado para destruir a quienes habrían querido destruirme. No me arrepentía de nada. Una mañana de primavera, mientras paseaba por mi jardín, con mis hijos jugando cerca y mi marido leyendo poesía en voz alta, pensé en la chica que había sido en mi primera vida, asustada, indefensa, torturada y asesinada a los 23 años tras años de sufrimiento. Ya no estaba, y en su lugar la ocupaba alguien más fuerte, alguien que había aprendido que la misericordia es para quienes la muestran, y que la crueldad siempre debe ser recompensada con la misma moneda. El mundo me llamaba Lady Visa, esposa de un príncipe, madre de futuros nobles, una mujer de gracia y dignidad. Pero yo sabía quién era en realidad, una superviviente que había logrado salir airosa de la muerte y se había asegurado de que todos los que la habían lastimado pagaran las consecuencias. Y eso era justo lo que quería ser. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias inspiradoras cada día. También puedes apoyar nuestro canal uniéndote a nuestra comunidad y haciéndote miembro. Gracias por ver el vídeo.